Hey, aquí Dragot y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero hablarles un poco acerca de una relación muy bonita, una relación muy saludable, que es la relación entre los colibríes y las plantitas. Así es, amigos, vamos a hablar de aves y plantitas. Los colibríes son aves muy populares, la verdad, porque son pequeños, son bonitos, tienen colores muy vistosos. En general, la mayoría de pájaros puede llegar a tener colores muy vistosos en muchos casos, sobre todo los machos. Las hembras suelen tener colores más normales, la verdad. Pero eso ya es tema para otro video, a eso se le llama selección sexual, pero es un tema que trataremos en otra ocasión. Ahora, para este video estamos haciendo una pintura en MDF con acrílicos, ya saben la marca que uso es Polytech y estamos usando pues una variedad diferente de pinceles. Uso tanto pinceles acrílicos como pinceles de cerdas naturales como pinceles de cerdas animales. Entonces, no sé cuál es cuál, porque ya tiene muchos años que llevo usando los mismos pinceles, entonces realmente ya no recuerdo como cuáles eran los que tenían que... Los de cerdas sintéticas sí, porque se siente, pero los de cerdas naturales y los de cerdas de animales no tengo ni idea, la verdad. Lo siento. Pero bueno, como les dije, el día de hoy vamos a hablar de colibrís. Los colibrís son diminutos, o sea, pesan de que 3 gramos esas chingaderas, o sea, son súper chiquitos y son muy, muy veloces. O sea, sus alas baten a 50 o 80 veces por segundo, ¿ok? Tienen un metabolismo rapidísimo. Yo creo que tienen el metabolismo más rápido en cuanto a vertebrados. Y justamente como tienen un metabolismo rápido, bueno, como baten sus alas tantas veces, necesitan mucha energía y por eso tienen un metabolismo tan rápido y por eso consumen una cantidad de néctar abismal, o sea, pueden consumir todo su peso o la mitad de su peso en néctar en un día. Pueden volar hasta 600 kilómetros por hora, vuelan rapidísimo, y al menos en América, en la parte tropical, casi el 10% de las plantas dependen de los colibríes exclusivamente para su polinización. ¿A qué me refiero con exclusivamente? Bueno, muchas plantas, o bueno, las plantas que son polinizadas por los colibríes suelen tener esta forma tubular. No sé si han visto de cerca una salvia o una lavanda. Pueden ver que las flores son como tubitos. Estas flores están adaptadas para el pico de los colibríes y el pico de los colibríes está adaptada a estas flores. Les encantan. A los colibríes les encanta el néctar, como dije, o sea, el néctar básicamente es agua con mucha, mucha azúcar. Entonces, ¿qué es la polinización? La polinización es el proceso mediante el cual el polen pasa de una planta a otra. Específicamente, bueno, no necesariamente tiene que ser de una planta a otra, pero es de la parte masculina de la flor a la parte femenina. Hay plantas que en sus flores tienen tanto la parte femenina como la parte masculina y hay plantas que tienen flores masculinas por un lado y por otro lado plantas, bueno, flores femeninas, ¿ok? Entonces podemos tener los dos aparatos en una misma flor o en flores diferentes. Y los colibríes, o bueno, los polinizadores en general, lo que hacen es mover el néctar ya sea de la flor masculina o de la parte masculina de la flor a la parte femenina o a la flor femenina. ¿Y qué es el polen? El polen es como ese polvito chiquitito, amarillo generalmente que ven, pero adentro, digamos que por así decirlo, tiene como el esperma de las flores, por llamarlo de alguna manera. Tiene las células masculinas que les permiten fecundar a las células femeninas de las flores femeninas y así generar semillas y generar nuevas plantas. ¡Tarán! Muy mágico, ¿no? Y para eso muchas plantas dependen de polinizadores. Y como les dije, al menos aquí en América, en las partes tropicales, uno de nuestros polinizadores estrellas son los colibríes. ¿Por qué les quiero hablar tanto de los colibríes y de su importancia como polinizadores? Bueno, para empezar, es el animal favorito o de los animales favoritos en mi familia. Y en segunda, simplemente pinté el colibrí, pinté la flor y dije, vamos a hablar de eso. Quería hablar un poco más de coevolución y de cómo funciona la evolución en las interacciones, pero decidí que eso era mucho rollo para este video
Tal vez les hable un poquito al final, pero quería hablarles un poco más de su, su importancia en las áreas urbanas. Yo soy del centro de México, por lo que vivo en una zona urbana. Hay muchos edificios y hay pocas zonas verdes. Y hay todavía menos zonas verdes que tengan flores, ¿no? Lo que sucede o lo que es muy popular, al menos aquí, es ponerle bebederos a los colibríes. Los bebederos en sí no tienen nada de malo. Sin embargo, la gente no es consciente realmente de la cantidad de mantenimiento que conlleva tener un bebedero para colibríes. Recordemos que el néctar del que se alimentan es agua con azúcar, ¿ok? Y estamos poniendo esa agua con azúcar en un bote. Y ese bote tiene hoyos, porque por esos hoyos se alimentan los colibríes. Pero no solo el hoyo permite la entrada del pico del colibrí, el hoyo permite la entrada a cualquier otra cosa, incluyendo bacterias, incluyendo levaduras, incluyendo insectos. ¿Qué significa esto? Significa que necesitamos ser muy limpios con nuestros bebederos, ¿ok? Porque si los dejamos ahí, se nos olvidan que lo dejamos ahí, lo llenamos y después, uy, se me olvidó, y lo dejamos ahí una semana, pues con el calor, con el agua, con el azúcar, con las bacterias y las levaduras, los hongos que hayan entrado, esto se va a empezar a fermentar. Y entonces vamos a tener colibrís borrachos. Ya tenemos colibrís borrachos, ¿ok? Y no solo es que consuman alcohol, lo que está mal para su metabolismo, sino que el hecho de que haya tantas bacterias, que haya insectos y cosas por el estilo, pues puede atraer ácaros, puede generarles malestar en su pancita y son animales muy delicados. O sea, si estos animales ganan de que 1 gramo, ya no pueden volar, hermanos. Entonces, yo considero personalmente que es muchísimo más fácil que busquen plantas nativas y pongan 3 macetitas. Una macetita ya es suficiente para atraer a un par de colibrís. Son más fáciles de mantener a largo plazo. Si quieren tener un bebedero, preferentemente no lo usen con colorantes artificiales. O sea, si pueden hacer su propio néctar, inténtenlo. También intenten limpiarlo, bueno, no intenten, límpienlo 1 vez a la semana mínimo y si está haciendo mucho calor, cada 2 días. Tampoco es necesario que lo pongan en espacios sumamente altos porque la mayoría de las flores de las que se alimentan están pues a nivel de arbusto. Si bien hay algunas que pueden estar como en niveles más altos, no es necesario que lo pongan de que colgado de su árbol, ¿no? No puede estar un poco más abajo, realmente no hay mucho problema con eso. Ahora, ya que hablamos un poco de... bueno, un par de recomendaciones de plantas, al menos en México. Las salvias son muy populares, son bonitas, son no tan difíciles de cuidar y les gustan mucho y producen bastante néctar. Ahora, hay algunas personas que, por ejemplo, dicen que los bebederos pueden modificar el comportamiento de los colibríes y entonces ellos ya no estarían polinizando tanto como antes. No sé qué tan cierto sea, la verdad es que no me he dedicado a leer, pero tampoco me parece algo como impensable. Sin embargo, no creo realmente que la cantidad de bebederos sea tal que esté modificando el comportamiento de los colibríes, pero no me atrevo a afirmar absolutamente nada. Les recomiendo que vayan y lean por su cuenta. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo por qué? O sea, ¿cómo por qué serían exclusivamente los colibríes los que polinizan estas plantas? Bueno, esto es debido a algo que se le conoce como coevolución. Hace mucho, 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 mucho tiempo, cuando los colibríes todavía no eran colibríes y cuando las plantas tubulares todavía no eran plantas tubulares, un pseudo colibrí, vamos a llamarle, se encontró con una pseudoplanta tubular, por llamarle de alguna manera, y se hicieron amigas. Dijo, estás muy rico. Y se comió su néctar, y cuando se comió su néctar se llenó de polen. Y se fue a otra flor de la misma especie y dijo, estás muy rica. Siguió alimentándose de su néctar y dejó ahí el polen. Y entonces la planta dijo, no mames, me ha polinizado. Y entonces permitió que estas plantas pues fueran aumentando su población, ¿no? Les ayudó al proceso de su reproducción. Entonces, a lo largo del tiempo, el colibrí fue cambiando su pico
adaptándolo a estas plantas, pero las plantas también fueron adaptando sus características al pico de las aves y la cantidad de néctar que producen, el color que tienen, todo eso hasta cierto punto está hecho para llamar a los colibríes y el pico de los colibríes está hecho para poder entrar a estos espacios que son tan chiquitos, que son tan pequeños. Por eso tienen un pico tan particular, por eso son, o sea, las flores que polinizan suelen ser como muy chiquitas. Su pico es muy chiquito y su lengua es muy larga para que tengan que ir hasta el fondo donde esté el néctar. Pero antes de llegar al néctar tienen que pasar por todas estas estructuras sexuales de donde agarran el polen o donde dejan el polen. Esto más que nada para ilustrarles otros tipos de interacciones, si bien ya hemos hablado de cómo nuestra actividad pesquera puede afectar las poblaciones de diversos animales marinos, como lo vimos en el anterior video acerca de los cangrejos samuráis, se los dejo al final de este. Quería hablarles sobre cómo no únicamente se trata de relaciones o interacciones de depredación en la naturaleza, también tenemos estas interacciones mutualistas donde la flor se beneficia, el ave se beneficia y nadie muere en el proceso. Aquí el colibrí no mató a la planta, no requirió arrancarla para comérsela, la comida se la dio la planta y el colibrí de regreso polinizó. Y listo, todos felices, ¿ok? Dentro de la naturaleza existen una cantidad insana de interacciones, pero generalmente cuando hablamos de interacciones y cuando hablamos de ecología, solemos centrarnos mucho, sobre todo cuando hablamos con gente que está fuera del campo de estudio de la biología, en las interacciones de depredación, ¿no? En cómo un animal se come a otro animal y cómo la existencia de cierto animal nos ayuda a mantener las poblaciones de otro animal, pues a raya, ¿no? Pero no todo se trata de comer o ser comido. Muchas cosas sí, o sea, no me malentiendan, la depredación es una parte fundamental en las interacciones biológicas, pero no es la única interacción que existe. Hay interacciones como esta de polinización, hay interacciones de parásito hospedero que muchos pueden pensar que son de depredador-presa, pero tenía un profesor que alguna vez nos dijo que un buen parásito no mata a su hospedero, porque si lo mata, pues ya no tiene que comer, ¿ok? Entonces, son relaciones diferentes, son relaciones especiales. Y son relaciones muy bonitas. Hay relaciones de simbiosis, de mutualismo, de competencia, y cuando hablo de competencia, o sea, me refiero a dos especies que compiten por el mismo recurso, ¿no? Dos animales que se alimentan de la misma planta y entre ellos tienen que competir. Hay competencia dentro de las especies. Cuando se habla por ejemplo, quién se reproduce con quién, ¿no? A esto se le llama selección sexual. Y de hecho es una de las razones por las cuales los pájaros tienen colores tan vibrantes y son como tan extravagantes, así es la selección sexual, que es un poco diferente a la selección natural. El principio es el mismo, pero digamos que son un poco diferentes, ¿no? Si quieren, más adelante en otros videos les puedo hablar un poco más de lo que es la selección sexual y de otros tipos de interacciones que existen entre planta-planta, animal-planta, animal-animal, ¿saben? De todo un poco. Para que no se queden únicamente con la idea de que los animales comen y son comidos, los animales tienen, y los organismos, porque hay interacciones que no requieren de animales, son más complejos que eso. Y hay más cosas además de cazar y huir. No solo hay depredadores y no solo hay presas. Tenemos una variedad de organismos que tienen una variedad de interacciones muy particular y creo que vale la pena explorarlo más allá de únicamente quedarnos con la idea de que los colibríes son bonitos o de que no matemos arañas porque se comen cosas que no nos gustan, ¿no? Las interacciones van más allá de eso y son más complejas que eso, ¿no? Esto es solo una embarradita, solo quería hablarles un poco de los colibríes porque le prometí a mi mamá que iba a pintar esa pintura. Entonces eso es todo por el video de hoy, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.